Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, pues tenemos de nuevo a Love Bites, esta vez por cortesía de Haiki, que ha tenido a bien patrocinarnos y le damos muchas gracias por el apoyo. Quería la canción concretamente de Set the World on Fire. Así que entiendo yo de que lo vamos a pasar muy bien. Me Es lo voy a una poner, pero vamos, va a ser testimonial, porque últimamente sale volando. El pelómetro va a volar. El Se sombrero sale grabó volando muy en rápido, ¿no? se grabó en el Tokyo Dome City Hall el 26 de marzo de 2021. Así que por las fechas está Mijo al bajo. Ahora vamos a ver la indumentaria de las chicas y cómo es el escenario y tal en esta canción de esta gira concretamente de 2021. Y vamos a pasarlo muy bien, así que vamos allá. 世界に火をつけろ。Set the world on fire! Te veo ya con ganas de comentar, David, porque estás un Bueno, poquito eh, impactado, ¿no? Estaba ya con ganas de comentar nada más a los 5 segundos, con esa intro que han hecho Haruna ¿A qué te de Iron recuerda esa Maiden, intro? total. Rain the Ancient Mariner, ahí con el... Madre mía. Pero ya cuando han empezado a darle caña, pues ya... Y el fuego, una mezcla de Rammstein ahí con... Yo qué sé, si es que ya se nos acaba... Es un toque trash también, Uy, unas guitarras muy pesadas, unos riffs muy duros, Haruna con un ritmo súper acelerado, em, va a toda pastilla. Las guitarras se toman de vez en cuando algún descanso con acordes abiertos, ¿no? Y dejan yin, y va sonando el acorde mientras Haruna está está on encendida. fire. Está Encendida. on fire y nunca mejor dicho. Efectivamente, creo que este tipo de canción es muy del elemento de Mijo. Creo que está en su salsa ahora mismo. Y, Y a y Sammy, bueno, en su línea, ¿eh? a Sammy me da la sensación de que esta parte de, digamos, de las estrofas se está preparando para, como Para nos meterle, tiene acostumbrados Love acostumbrarse Bites, de pegar el subidón ahora. a Y subir ahí la escala efectivamente, y subirnos al cielo. y empezar a hacer tonalidades imposibles de Asami y bueno, todavía no hemos visto ni solos ni nada, es decir, y llevamos un tercio de la canción, pero ya de por sí nos está preparando el cuerpo para algo grande, es decir, intuimos de que nos vamos a quedar patidifusos.
tu sombrero ya ha volado? Bueno, tenía que haber volado a los Si 5 te han hecho una segundos. propuesta de que lleves un sombrero japonés, bueno, vamos Sí, a sí. ver, eso se andará. Le tengo ya mirado. Lo tiene ya mirado, lo tiene ¿Qué ya, como digo yo, crees? bicheado. Perfecto. Bueno, pues vamos a retorcer un poquito más y vamos a retomar porque yo creo que ahora iba a romper algo, me da la sensación ya por cómo vamos conociendo a las chicas, pero es que en cada canción de Love Bites nos Nos tienen sorprende. acostumbrados a varios cambios de tempo y que ocurren muchas cosas diferentes, así que vamos a continuar. Espérate, como ahora van a hacer otro cambio distinto, qué, qué barbaridad lo que está haciendo Asami a la Además, voz. y Haruna es que además la enfoca, cuando la enfoca así, que la enfocan de frente, está ahí la tía como si no estuviera haciendo nada. Sí, porque creo que te lo he comentado alguna vez, tiene tan buena técnica a la Sí, hora de sí, tocar pero la batería y economiza tanto los esfuerzos que es madre que mía, parece tío. como si fuera fácil, ¿verdad? Se Pero parece que está ahí haciéndolo. Venga, de hecho, se me van a mí los pies y me canso rápido. Pues. efectivamente, ya nos estamos acostumbrando a ver esos zapatitos rojos de Haruna volando, porque yo creo que, vamos, echarán humo de la velocidad que cogen. Hemos visto a mi hijo que está a gustísimo, lo está Está ahí disfrutando un metiéndole ahí montón, cera también ahí con la está cabeza. cabeceando, está metida mucho en la canción. No estamos viendo de momento enfocar tanto a las guitarristas, porque seguramente ahora tengan su Porque momento. le toca, les toca ahora. En esta parte, las dos grandes protagonistas están siendo Haruna por un lado con la batería, con la caña que está dando, por cómo acelera, por cómo combina con el tema del set de platos, timbales y demás, que las baquetas vuelan. Y después la tonalidad, cuando dice, digamos, el título de la canción, ¿no? De Set the Wall on Fire, ese tono es increíblemente complicado de hacer con esa potencia y de esa manera y como siempre, eh, Lo como hace si fácil. no estuviera haciendo Otra que lo nada hace fácil, complicado. ¿sabes? Claro, porque tiene muy buena Madre, técnica. madre mía. Lo que yo he dicho otras veces de que no se le ve tensión en la garganta, entonces es una cantante que no hace sufrir a las cuerdas vocales, no hace un sobreesfuerzo. Y eso que le permite pues llegar primero a esos tonos, hacerlo con potencia y después hacerse un concierto tras otro, como hemos visto que en las fechas que han hecho una gira europea, han hecho una gira americana y tal, Pues y, cada 2 o 3 días, ¿eh? y puede hacer concierto tras concierto manteniendo el nivel, ¿no? Es decir, sin quedarse afónica. Una pasada. Pues nada, vamos a la otra mitad de la canción, pero es que si Asami hace este tipo de cosas con la voz, había que pararse. Además, Había que pararse. además, a la que he visto un poco seria es a Miyako.
Está ahí un poco seria ahí, pero vamos, ahora seguro Yo que... la veo concentrada. La veo concentrada. No sé, porque Están ahí, Midori y Miyako están ahí a la espera, ¿eh? están al acecho, ¿sabes? Es como el depredador que está Efectivamente. esperando a que llegue su momento Como y el lobo. agarrar por banda, ¿vale? Y ya no soltar a la presa, pues yo creo que ahora van a comenzar y vamos a verlas. Vamos a ir un poquito para atrás, ahí, y retomamos. ¿Cómo empezamos? Bueno, pensaba yo que iban a romper con los solos y tal, ¿no? Pero no pensaba que iba a hacer ese despliegue técnico y tan curioso a la hora de hacer técnicas tan diferentes, porque hay una técnica que han empleado las dos, cada una en su solo, que me gustaría puntualizarlo, porque es coger una púa. ¿Vale? Si te has fijado, no, aparte de hacer tapping, hacían una cosa que era golpear directamente con la púa Sí, en la sí, cuerda sí, sí. mientras hacían la escala, ¿no? Esa técnica la hace mucho Satriani. Es muy de Satriani. Pero claro, lo han hecho con una limpieza, con una rapidez, con un despliegue técnico que se han recorrido el mástil arriba, abajo, haciendo mm, mucha variedad de, digamos, de melodías, de escalas distintas. Me gusta mucho tanto Midori como Miyako porque son muy creativas a la hora de hacerlos solos. Entonces son muy entretenidos porque te muestran tantas variantes y te proponen tantas cosas diferentes,
Pero claro, el solo de Midori ha sido hecho a una velocidad, ¿verdad? Pero, pero no sé, si es que no se le veían los dedos. Una velocidad, pero No además, se le veían los dedos. pero sobre todo con una limpieza de ejecución, es decir, tan perfecto en Además un que, directo. mira, vamos, en el vídeo que hicimos, que salió en Navidad, estuve hablando con un espectador a ver si lo encuentro, cómo se llama, que decía que no la había visto en la revista Rolling Stone y tal, pero es que da igual. Que no salen en la revista Rolling Stone. Yo, sinceramente, yo nunca he comprado la revista Rolling Stone y, sinceramente, tampoco la voy a comprar. Bueno, Pero si pero no, si en esa revista, que en teoría es la más prestigiosa de la música y tal, no salen estas chicas en portada, es para hacérselo mirar. es para decirle vosotros en qué mundo vivís. Mira, bueno, tienen el reconocimiento porque, mira, Midori tiene su modelo Signature de su guitarra, que creo que es ESP. Midori, la guitarra que llevaba, esa Flying V también es modelo suyo personal, ¿vale? De Dean Guitars, igual que Haruna, igual que... bueno, entonces, ya de por sí tienen prestigio por reconocimiento de marcas, pero si han salido en publicaciones, por ejemplo, nosotros que somos muy de antiguamente de comprar revistas, de la Kerrang, es decir, revistas de este tipo han salido. Quería puntualizar el tema del solo de Miyako. Midori hemos dicho que ha sido una velocidad Ha sido increíble, brutal. ha sido como el rayo, ha sido un solo como el rayo. Em, y Miyako, eh, como ella piensa en todo a la hora de la composición, habrá dicho, vamos a hacer una propuesta distinta para que se vean, ¿no? Una cosa y otra. Ha hecho tapping, ha hecho sweep picking, ha hecho diferentes técnicas. También ha hecho lo de la púa que te comentaba, de Sí, golpear sí. directamente con la púa. Pero después ha habido un momento en que ha ralentizado el tempo, un momentito, pero para darle ese toque de calidad, de distinción y de clase que tiene Miyako también a la hora de tocar, ¿no? Que siempre ella tiene su influencia clásica que la incorpora. Bueno, ella tiene un montón de influencias. De hecho, también ha habido unos riffs de guitarras que han sido muy metálica también, que Sí. es una gran influencia de ellas. De Miyako con Kirk Hammett, pues lo adora. Em, entonces, ellas saben conjugar lo mejor de sus influencias, incorporarlos, como el intro a lo Maiden, y hacerte vibrar siempre como por trocitos durante la canción, no sabes qué va después, ¿vale? Es Mira, decir, mira que hemos reaccionado no sé cuántos vídeos de los Band ya, 10, 11 o no sé. Y dice, lo habremos visto todo, ¿no? no, Todas las canciones nos sorprenden con algo. todas son diferentes. Y En eso esta es, han metido encima la cesta de fuego. Entre la caña y las volutas de fuego, pero claro, el título de la canción, pues cada vez que cantaba el estribillo, pues saltaba ujú, y dices, madre mía, qué producción tienen estas mujeres. cuidan los detalles, una barbaridad. Es que es increíble, ¿eh? Y esto cuando veamos un concierto entero, yo no sé qué vamos a hacer tú y yo, ¿eh? Sí, por cierto, una de las ideas que barajamos para cuando lleguen las 1000 suscripciones Que, es, que no andan muy lejos ya, por cierto. es que hagamos una mega reacción a un concierto. Entonces, seguramente cuando se vaya acercando pondremos algún post en la comunidad diciendo a qué concierto queréis que reaccionemos, ¿vale?
Si es de los bytes, pues tiene un montón para elegir. Si es de Bandmate, si es de, yo qué sé, es decir, y el que tenga, es decir, dejaremos libre para escribir, que Sí, nos claro, ¿no? sugiráis ideas y nos concretéis qué es lo que queréis. El que veamos que se repite más, pues haremos Claro, ese. obviamente, contaremos. Eso es, eso es. Pues queremos que reaccionéis a tal concierto de tal grupo. Y lo Efectivamente. apuntamos y el que más votos tenga, pues a ese reaccionaremos. Pero Co- correcto, correcto. Pues eso, retomando con el tema de la canción, que tú has dicho la puesta en escena con los fuegos y tal, las luces también, si te has fijado cómo va en torno a la temática del mundo en llamas, ¿no? Fuego y tal, las luces que envolvían a Haruna eran rojas y también le daba un ambiente chulísimo. Lo, el- lo de Haruna es para analizar, es para analizar. Yo lo que te comentaba muchas veces que cuando eres un batería, muchas veces tienes que sacrificar fuerza de golpeo para ser más rápido, ¿vale? Porque requiere un esfuerzo importante. Sin embargo, mm, no nos explicamos cómo Haruna en un cuerpecito de 1,43 m le puede pegar tan fuerte y tan rápido. yo, Em, yo he visto, bueno, veía las zapatillas de Haruna rojas, la veía como cuando ves los dibujitos de Flash y ves la estela moverse del superhéroe, pues yo veía así los zapatos de Haruna. Y claro, no me extraña que use guantes. Y a la velocidad que van las baquetas echarían también humo. además que sí, pero es que es increíble, tío. Yo es que se me acaban ya los adjetivos para esta chica. Sí, Desde la primera a la última. Y mi hijo vamos, increíble. Además que cuando estaba tocando el sono Miyako, está, aparte de Haruna con la batería, Miyako ahí, mijo, mi hijo con el bajo, estaba yo ahí, cuando... además aguantándole la velocidad del solo. Correcto, Y dices, madre mía. correcto. Yo cuando veo así a mi hijo, que ya le hemos visto bastantes veces y tal, y vamos un poquito entendiendo las caras que ponen, el lenguaje corporal, cuando tú ves así a mi hijo, es que está en trance, es que está tan metida dentro de la canción que la está disfrutando y está viviéndola y está a gustísimo y, y a su vez nos devuelve esa sensación y veíamos, vamos, que nos transmitía esa energía mi hijo tocando. Lo que tú dices es muy complicado seguirle el ritmo porque el bajo va íntimamente ligado a la batería. Y si la batería va a 1000 por hora, pues el bajo, si quiere seguir el ritmo en esa canción, es complicado. Es complicado. Y cuando se han puesto en el frente las tres, que ¡Guau! han enfocado un poco a mi hijo en los dedos, tampoco se le veía. Dices, pero ¿cómo es posible? Madre. Sí, además, mi hijo tiene Además, un estilo de... Se cuelga el bajo un poquito más bajo de lo normal, tiene una pose, es todavía más, digamos, más agresiva, más heavy, ¿no? Yo, por ejemplo, toco con el bajo más subido, más a la cintura, un rollo más como se lo colocaría un bajista de blues o de jazz, se porque le- me resulta más cómodo. Pero bueno, cada Ro- uno tiene su estilo. Robert Taylor es el de Queen, ¿no? Sí, que se lo coloca muy Se arriba. lo coloca, sí, sí, bastante Efectivamente, arriba, ¿no? todo es depende. Al final hay muchas técnicas posibles, pero que es como te sientas cómodo tocando. Claro, obviamente, ¿eh? Sí, 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 sí. Al igual que también incluso si te fijas, por ejemplo, Midori y Miyako también tienen incluso corporalmente posiciones diferentes. A Midori le encanta esa posición de abrir Sí, las más piernas, sí, malas sí. piernas que marca la musculatura esa de fitness que tiene Joder. y el brazo. Bueno, le hizo mucha gracia a un espectador lo del brazo de Nadal. Eh, y esa posición de poder que llamo yo y hacerlo solo, sin embargo, Miyako le gusta más estar
Está recta, sí, sí. más Está recta, recta y está ahí a lo suyo. es su Hostia, ¿eh? posición, ¿no? Es decir, son estilos diferentes y me gusta que cada una tenga su personalidad. Em, y bueno, y hasta a mí, yo me doy cuenta de que al haber estudiado ballet, seguramente haya hecho algo de interpretación y ella interpreta las canciones, tú ves su cara y va con el sentido de la canción, que eso también es muy importante porque conecta con el público y te hace llevarte emocionalmente por donde ella quiere, ¿no? Al principio más serio y después cuando llega al estribillo, ¿no? Y como alza su brazo Sí, sí, cuando cuando alza el brazo es porque va a subir. porque va a subir los agudos que Que va a romper los cristales y todo, ¿no? efectivamente, fíjate, yo estoy viendo que voy a tener acúfenos después de escuchar esos agudos. Me voy a dormir por la noche y voy a seguir escuchando los agudos de El Sammy. ti. Sí, sí, sí. Y bueno, una pasada de canción. Nos ha encantado reaccionarla. Y bueno, deciros que estamos muy contentos con todo el apoyo que nos dais. ¿Vale? Que si os gusta, pues le dais a like, como siempre, suscribiros si no lo habéis hecho. La campanita sirve para que os avisen para las nuevas reacciones. Y bueno, y si ya queréis darnos un apoyo extra, pues Como como ha Haiki. hecho Haiki, pues en la descripción de la canción tenéis puesto al principio nuestro Patreon, ¿vale? Eh, cuando llegue cuando lleguemos a las 1000 suscriptores, podremos habilitaros algunas cosillas más para beneficio de vosotros, para que podamos hacer cosas y crecer juntos, ¿vale? Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, A reitero. todos. Escribidnos todo lo que queráis, que interactuamos con vosotros, ya sabéis. Que hay veces que no nos da No nos da tiempo, tiempo. como esté ahí haciendo, cuando, Claro, por ejemplo, coño, pero ¿cuántos mensajes hay otra en el vez día de aquí? hoy que estamos grabando esto, teníamos en el día de hoy 140 comentarios, entonces era un poquito. Es decir, que lo vamos haciendo, pero que a lo mejor tardamos un poquito, pero que solemos contestar casi todo. Bueno, pues amigos, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.